algunas preguntas, bien de los ejercicios que aparecen en el libro o bien de exámenes, para que vayamos como diciendo, venga, pues la forma de ver si nos hemos enterado hoy, pues es haciendo estas preguntas. Para que no quede algo claro, pues yo vuelvo a explicarlo y sin problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues nada, ¿cuándo publica la PEC? No lo sé. La semana que viene tenemos la reunión de coordinación de esta asignatura, creo que recordar que era el 14, y ahí me imagino yo que nos lo comunicarán, ¿vale? Pero estamos pendientes, o sea que cuando salga, el año pasado salió bastante avanzado, o sea, no salen en este mes, no suele, bueno, nos queda también, sí, nos queda todavía. Sí, estamos en octubre, pues yo creo que salió en noviembre del año pasado, ¿vale? O sea que ahí vamos a ver. Venga, pues sin más dilación, os comparto las presentaciones que yo utilizo, como están basadas en el libro. Pues lo que vamos a hacer, quien quiera tenerlas, es que me las pedís por correo electrónico, ¿vale? No las subo. Si hay algo general, sí que os lo comparto y no hay ningún problema. Pero si no, no, porque es que está todo el material sacado del libro. Son muy semejantes a las presentaciones que ya están en el campus, de que habéis visto que cada tema tiene una pequeña presentación, pero yo meto más contenido teórico que como presentación es claramente criticable en ese sentido, pero es para que tengáis como un resumen mayor de las ideas principales que tratamos, ¿de acuerdo? Pues muy bien, os dejo ahí mi correo electrónico y empezamos. A ver, no estoy escribiendo, espera un momento. A ver, es que esto del ratón se va. Congosto. Pues mi apellido es Congosto, pero me lo han cambiado aquí. Congosto, madrid.uned.es, ¿no? Vale. Mira, ahí tenéis se va. Se va el ratón. Vale, ahí tenéis el correo, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a ver si me hace caso el ratón. No se ve el correo, está aquí. Ah, vale, vale. Está en el chat, lo he enviado ahora. Vale. Bien. ¿Veis la presentación en casa? ¿Sí? Genial. Pues vamos a comenzar, si os parece bien. Me paráis en cualquier momento, me vais preguntando lo que consideréis, tanto los que estéis aquí como los de casa, ¿vale? Bien, esa asignatura, pues como su nombre indica, lo que vamos a buscar es investigar. Entonces, es una asignatura que está en primer año del grado, tiene 6 créditos y, bueno, pues luego posteriormente está muy vinculada, como hemos visto antes, a la asignatura de análisis de datos y luego sí que también pues tiene esa continuidad, como os digo, que os va a venir bien de cara también al trabajo de final del grado que tengáis que realizar. ¿Qué vamos a abordar? Distintos aspectos propios de lo que es la metodología de investigación, distintos modelos de investigación, todos los que se desarrollan en el campo de la psicología, que son muchos, de verdad, y muy, muy variados, ¿no? En función siempre de lo que veamos, de los objetivos que pretendemos trabajar en dichas investigaciones. Por tanto, el objetivo principal de esa asignatura es adquirir esos conocimientos propios de distintos elementos de investigación, cómo tengo que planificar un estudio, cómo tendría que tener en cuenta los instrumentos para recoger la información, etcétera. Aunque aquí no nos metamos en la parte ni de análisis ni de extraer las conclusiones de esos datos, ¿de acuerdo? Bien, pero por ejemplo el informe de investigación sí que lo vamos a ver, será una de las partes importantes del final del curso y que bueno, es muy sencillo, es un tema muy sencillo y lo haremos. Nos ayuda claramente a tomar conciencia, como os digo, de la metodología y de la diversidad que hay en ese sentido dentro de lo que es la creación de un conocimiento científico, porque veremos además que toda investigación tiene que ser un valor añadido al tema objeto de estudio y a su vez, como también repetiré en varias ocasiones, tienen que ser prolíferas, es decir, tienen que ser investigaciones que abran paso a unas nuevas investigaciones, bien porque se replique, bien porque siguen profundizando, etc. Y luego vamos a ver cómo son esa planificación, cómo formulo ese problema,
cómo voy a redactar las hipótesis que son posibles respuestas a mi problema de investigación, cómo voy a establecer toda esa recogida de datos, cómo los voy a analizar, cómo interpreto los resultados y al finalizar, como os decía, cómo elaboro el informe, ¿sí? Y luego cómo hago todo ese desarrollo crítico, ¿no?, que es muy importante, de la investigación. Los temas se articulan en estos 5 grandes bloques. Al principio vamos a ver ese bloque que es la introducción con todo el proceso de investigación, las estrategias, las fases, etcétera. Esto es muy importante y sobre todo garantizar la validez de las conclusiones que yo extraiga de ese proceso de investigación que voy a desarrollar. El bloque 2 se va, ¿ves cómo ya empiezan a aparecer nombres que hemos empezado a comentar en la otra asignatura, que ya aparece la variable independiente? No hemos llegado a esa categorización de variables, pero aparece. Manipulación de la variable. ¿Habéis usado vosotras la otra asignatura? No, no pasa nada, porque yo parto de cero, o sea, no os preocupéis. Y cuando me repito de cosas, los que uséis las dos, me disculpáis, ¿vale? Entonces, ahí sí que vamos a ver diseños también experimentales de caso único y cuasi experimentales, que como su nombre indica, es casi, no llega a ser experimental totalmente, porque la experimentación está basada en el máximo control. Y cuasi no hay tanto control, ¿de acuerdo? Eso lo iremos viendo a lo largo de los temas. En el bloque 3 vamos a ver cómo las investigaciones pues, tienen como característica ese estudio de todos los fenómenos psicológicos sin manipulación de variables por parte del investigador, es decir, que son estudios que se caracterizan por ser ex post factos, es decir, después de hechos, u observacionales, que están basados en observaciones. Entonces, yo ahí no manipulo variables. Si quiero estudiar, por ejemplo, resultados académicos en varias asignaturas y tal, ya son resultados. Yo no he tocado ninguna variable previamente. Ya recojo esa información y hago los estudios que considero pertinentes. Luego, bloque 4, aproximación al enfoque cualitativo de investigación. Esto es muy importante porque la investigación, como veremos, son 2 grandes paradigmas, cuantitativo y cualitativo. Ninguno mejor que otro. Todo está en función del objetivo que yo tenga de investigación en este sentido. Y por último está el informe de investigación. Bueno, ahí veremos también tipos de estudios etnográficos, de caso o investigación, ¿no?, que son los que se están desarrollando. Muy bien, pues ya está la presentación de la asignatura. Espero que os resulte atractiva y que vayamos disfrutando de ella. Primer tema que vamos a ver es centrarnos en lo que es el método científico y las distintas estrategias que se utilizan dentro de este ámbito en psicología, ¿vale? Entonces, los objetivos que pretendemos pues es entender ese fundamento del método científico, cuáles son las principales funciones y características de lo que son las teorías científicas, la relación también inclusiva entre conceptos que iremos definiendo, métodos, diseños, técnicas de investigación, que parece que lo podemos utilizar de la misma manera y son términos próximos, pero no sinónimos, ¿vale? Distinguiremos también ese enfoque que os he analizado antes, que os he planteado, cuantitativo, cualitativo. Veremos distintas estrategias para esa investigación cuantitativa en psicología, estrategias que pueden ser manipulativas, yo manejo, o no manipulativas, o sea, vamos a ver ese contraste, o estrategias, por ejemplo, otro tipo de estrategias que me permitan siempre analizar el alcance de los distintos resultados o datos que nosotros vamos a obtener. Y luego poner en relación ese problema que he sido el que he partido, esa pregunta de investigación, con objetivos del estudio, la naturaleza de las variables con las que yo trabajo, u otras condiciones que se tienen que dar dentro de lo que es el proceso de investigación. Esta es cómo se articula este primer tema. Vamos a hacer una pequeña introducción. Nos centraremos, como decía, en el método científico, qué caracteriza el método científico, qué es en sí, cómo podemos definir lo que es una teoría científica para ver sus funciones y cualidades. Y luego otros términos relacionados que son los que anteriormente os he presentado. Modelos, perspectivas, constructo. Esto de constructo, ¿qué es esto de un constructo? Es muy sencillo, ¿vale? En cuanto lo cojamos, ya veréis cómo os vais a quedar por ahí. Y luego veremos los métodos, diseños y técnicas para la clasificación de los distintos conceptos, clarificación de los distintos conceptos. Veremos parte de la investigación cuantitativa y cualitativa y dentro de la cuantitativa, pues lo que se ha adelantado anteriormente, ese tipo de estrategias manipulativas y no manipulativas. Y luego la aproximación como un multimétodo, es decir, que hay veces que vamos a combinar una metodología cualitativa con una cuantitativa, ese multimétodo de cara a pues, obtener una mayor información sobre el objetivo que yo me estoy planteando en la investigación.
Y entramos en esa introducción, ahí analizamos claramente cuál es ese objeto de estudio de la psicología. Es complejo, existe claramente una diversificación interna del mismo y sobre todo porque la psicología es una ciencia ecléctica. ¿Eso qué quiere decir? Que utiliza conocimientos también de otras áreas, de la biología, de la sociología, etcétera, ¿no? Por eso una clasificación principal de la psicología es psicología básica y psicología aplicada. Ahí tenéis, por ejemplo, la psicología básica como general, pero tenéis otras como evolutiva, clínica. La evolutiva, aquí sabéis lo que es la psicología evolutiva, la que nos va explicando las características de las personas en función de nuestra evolución, del momento evolutivo en el cual nos encontramos. Cuando estudiéis, veréis aquí ayer y otros autores que son los primeros que empezaron a concretar esas distintas tareas. Y son importantes, claro, porque nos van a dar sentido a explicación al comportamiento de la persona en función de cada momento y que luego tiene su aplicación, por ejemplo, en el ámbito educativo. Claro, cómo voy a enseñar a un niño pequeño en función de qué, del momento evolutivo en el que se encuentre, la madurez de lo que tiene, etcétera. Como veis, todo está vinculado desde esa perspectiva. Ámbito social, comunitario, ambiental, tenemos muchos, ¿vale? Muchos ámbitos en esa parte. Entonces, el objetivo de la psicología es multimétodo, es decir, va a hacer aproximaciones metodológicas que sean diferentes y ya tiene que tener siempre en cuenta esos objetivos y condiciones que se establezcan dentro de lo que es el proceso de investigación. Más cosas. Tenemos que diferenciar entre estrategias metodológicas dentro de nuestro enfoque y ahí vamos a diferenciar en primer lugar ese enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Vamos a ver también que en ese enfoque, como yo decía, cuantitativo está basado más en un grado de control mucho mayor a nivel interno, ¿vale? Esto que requiere que haya una manipulación por parte del investigador, ¿sí? En lo que es el planteamiento y el diseño del proceso, mientras que la cualitativa, el objetivo de la investigación, sobre todo de los datos que se estudian, sobre todo es conocer, es profundizar, tienen objetivos distintos. Por eso os decía, ¿mejor un enfoque que otro? No. ¿Cuál es mi objetivo en la investigación? Poder hacer un estudio y luego poder inferir esos resultados en una población, etcétera. Pues ahí haré un estudio de carácter cuantitativo, ¿sí? Pero en cambio, si yo lo que quiero es profundizar, es analizar con muchísimo detalle un objetivo que me planteo dentro del estudio, ahí lo que utilizaré es el método cualitativo, ese enfoque. ¿Por qué? Porque no tengo esa intencionalidad de generalizar los resultados. No es mi objetivo. ¿Bien? Más cosas. ¿Cómo conocemos? Si yo os pregunto cómo adquirimos conocimiento, ¿qué me responderíais? ¿Qué me responderíais si yo os digo cómo adquirimos conocimiento? ¿Cómo aprendemos? ¿El conocimiento cómo llega? Observando. Observando, muy bien. ¿Qué más? De hecho, los principales programas de investigación vienen de la observación. ¿Qué más? Vosotros tenéis un conocimiento, no solamente ya académico. Experimental. Eso es, la vida, es decir, basado en la experiencia. Ese es otro tipo de conocimiento. Experimentando muy bien en casa. Entonces, yo tengo distintas fuentes de tipo de conocimiento. Pues un conocimiento vulgar, que es el coloquial, que está más local, ¿no? del entorno, basado en esa experiencia, en la autoridad o en la intuición. Sabéis que hay personas muy intuitivas, entonces hay una parte de conocimiento que está basado en ello, se plantean cosas, o el filosófico, que hacía lo importante de ese conocimiento filosófico. Y como el conocimiento filosófico, habéis visto cuando habéis estudiado filosofía, como conclusiones a las que llegaba el maestro, luego a lo mejor eran rebatidas por el discípulo. Pues eso es, fijaos qué importante esto. Es decir, que el maestro le ha formado partiendo de una teoría, pero que el discípulo ha ido aumentando su conocimiento, investigando y llegando a una conclusión totalmente distinta de la teoría. Hay posicionamientos, se van manejando, pero yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otro método, el científico, una forma de conocer, es a través de la aplicación del método científico. Entonces, todo esto lo vamos haciendo y adquiriendo dicho conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que caracteriza a este método científico? Pues como decía, por una parte, la curiosidad. Es una curiosidad
que te planteas cosas y por qué pasa esto y por qué pasa lo otro. Cuando somos más mayores vamos perdiendo parte de la curiosidad. Hay gente que no, que tiene que pensar siempre en, hablando antes de evolutiva, la edad de los 2 años, los niños qué hacen, por qué, y por qué esto, y por qué lo otro, y por qué lo otro. ¿Qué tienen los niños? Una gran curiosidad de aprendizaje. Quieren aprender, ¿vale? Y preguntan el porqué de las cosas. Luego procesarán o no procesarán, entenderán o no entenderán, pero la clave es esa curiosidad. Luego, tenemos también esa curiosidad, nos lleva, ¿por qué? Porque queremos controlar la naturaleza. Y además luego también es una forma al final de alcanzar un conocimiento y de incrementar, como os decía anteriormente, dicho conocimiento. La ciencia, yo aquí no me voy a detener, la ciencia moderna ha avanzado mucho desde la segunda mitad del siglo XV a principios del siglo XVI, ahí ya se da un salto con unas características distintas. Por los que estéis matriculados en Historia de la Psicología, veréis cómo la principal preocupación de los primeros psicólogos era siempre dar el cuerpo de ciencia a la psicología. Por eso luego ya crean el primer laboratorio, en Leibniz, etcétera. O sea, ahí está claramente, con Wundt, pues ahí está claramente esa base por ese afán de convertir a la psicología en una ciencia, porque ya sabéis que la psicología, punto de partida, es la filosofía. ¿Sí? Muy bien. Es otra forma nueva de mirar el mundo, una forma nueva que es de carácter mucho más funcional, más también mecanicista, y sobre todo, como decía antes, queremos controlar y entonces tiene un enfoque pragmático. Ese enfoque pragmático es del control de la naturaleza. Eso está también claro, así establecido. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles son esos elementos que caracterizan la ciencia moderna? Por una parte, el papel, y antes lo he dicho, una forma de conocer que hemos dicho, observando. Pero esa observación ya tiene que tener una característica. Eso no se nos puede olvidar. ¿Cuál es esa característica fundamental? La sistematización. Es decir, yo no observo solamente por observar, que está muy bien, y con psicólogos futuros, ahí en potencia ya, pues la clave está en que os entrenéis mucho en la observación. Y esto es entrenamiento. Ser curiosos, estar, indagar y procesar todo. Porque hay muchas veces que me dicen, no, ¿cómo te acuerdas de algunos datos? Digo, bueno, pues esto es entrenamiento. Tú vas a ir procesando, muchos datos luego no los vas a utilizar, pero no os ha pasado, seguro que a todos, en algún momento que ha dicho, y entonces esto ha pasado porque, claro, el otro día y vais uniendo, ¿sí? ¿Eso qué es? Resultado de la observación. Vais uniendo, a lo mejor si no pasa nada, esa información se borra, ¿vale? Porque nosotros tenemos la memoria a largo plazo es ilimitada, no sabemos la cantidad de memoria que tenemos, pero claro, muchas la perdemos, o sea, tenemos ahí la información, pero no sabemos recuperarla, que es la dificultad de esa recuperación. Pero la clave sobre todo está en que tú ahí has observado, has unido y dices, claro, por eso lo y ya entiendes las cosas, buscas un sentido a esa parte. Hay otra parte que es el control de las influencias extrañas que puedan limitar o sesgar las observaciones. Y ahí tenemos luego en todos estos procesos de investigación que diseñados de tal forma que no me puedan influir variables que me hagan llegar a unos resultados que son erróneos. Entonces, esto veremos que los diseños es muy importante. Hemos visto que el enfoque cuantitativo tiene mucho más control interno para evitar que todas esas variables puedan interferir en las variables relevantes objeto del estudio. Porque yo puedo llegar a unas conclusiones, tú replicas el estudio, ¿vale? Y llegas a otras conclusiones. Algo está interviniendo que yo no lo tengo controlado, o que tú tampoco lo tienes controlado, o has controlado una parte y yo no. Pero ahí hay que identificar esas variables que realmente pueden estar interviniendo. Y luego el paso de una observación pasiva también se puede producir, que tú estás observando, registrando, escalando, observación de instrumentos, porque hemos dicho que la observación tiene que ser muy bien, sistemática, ¿vale? Y ahora la clave está en ese paso a una observación también activa. Activa quiere decir que vas introduciendo también modificaciones porque entras a formar parte de esa observación, ¿sí? No solamente estás de forma pasiva, sino que entras y produces, ¿no? Puedes producir esos cambios deliberados que se introducen para ver reacciones que se pueden producir entre los participantes, ¿vale? Más cosas que vemos. No me voy a parar en la parte de los distintos investigadores y avances que ha hecho la ciencia a lo largo de esos siglos, del 17 y 18, pero sí que concluimos que ese método científico está basado en esa observación sistemática, reiterada y controlada, no se puede observar así alegremente, tiene que tener todo un sistema y que esto va a constituir una información que es la base del conocimiento científico. ¿Vale?
Más cosas. Ese método científico conlleva ese procedimiento general que se caracteriza a su vez por ser empírico, experimental, sistemático, porque va a llevar un sistema controlado, porque estoy diciendo que tengo que tener un control de todas las variables que se introducen dentro del estudio, y crítico, porque si no soy crítica, no voy a poder añadir o avanzar en el conocimiento de ese objetivo de estudio. Yo veo que habéis hecho un estudio y me planteo cosas desde esta crítica constructiva. Oye, ¿por qué no esto? ¿O por qué no lo otro? ¿O por qué tal? Entonces yo ahí puedo desarrollar otra investigación que avance, que complemente o que incluso contraste con la que habéis realizado vosotros. Pero no es crítico, pues este deporte nacional de criticar por criticar, ¿no? Es una crítica constructiva de cara a la ampliación de conocimiento en ese sentido. ¿Qué conlleva todo esto? Bueno, pues que esa perspectiva del método científico es general, porque va a proporcionar esas bases básicas, claves, para adaptarles a esas necesidades que van a requerir las distintas disciplinas. Va a ser empírico, porque lo vamos a basar siempre en la observación de los hechos, ya veremos cómo lo medimos, pero está basada en la observación de hechos. Que es sistemático, lo hemos dicho, porque sigue una serie de fases, una serie de pasos y está controlado, ¿vale? Y es crítico porque debe ser revisable. Yo, por más que haga, normalmente, como digo, no se hace a título personal una investigación, es un equipo de investigación, pero porque lo haga un equipo, yo no tengo por qué, no digo que lo cuestiona, pero entenderme que puedo adoptar una postura crítica, porque a lo mejor un enfoque o porque se han basado en unos autores para hacer un diseño inicial del constructo, que era lo que es, etcétera. Entonces, si cambian algunas cosas de estas, puede cambiar. Esa es la parte crítica a la que me refiero. Someterse a juicio objetivo también, externo, o corregirse a sí mismo. ¿Cuántos investigadores y equipos de investigación han dicho tenemos que repetir porque hemos visto que se nos ha escapado esto, no hemos controlado lo otro? Bueno, pues sé crítico contigo mismo, como investigador, y adelantamos en ese sentido. Más cosas. Otra de las características que son rasgos esenciales del método científico es la exposición pública y detallada de ese procedimiento que nos hemos seguido para llevar a cabo la investigación y para obtener los resultados que hemos conseguido. Por ejemplo, si yo digo esa exposición pública, ¿dónde pensáis que se hace esa exposición pública? ¿Dónde se puede hacer una exposición pública de la forma de trabajo, de la investigación, de los resultados de la misma? ¿Dónde? A ver, en casa también. A ver, ¿a quién se lo ocurre? Las publicaciones. Revista científica, muy bien. En las publicaciones que habéis dicho aquí, de revistas científicas, siempre nos referimos a ellas. Muy bien. ¿Algún otro sitio o algún otro? En la facultad. Pero facultad como sí es verdad que puedes hacer como seminarios para compartirlo. Desde esa perspectiva sí, pero ahí ya os he dado una pista mayor. Otros eventos que se hacen con esa finalidad. A ver. Por ejemplo, congresos de carácter científico. Ahí son comunicaciones, hay ponencias, etcétera. Lo que nunca lo vamos a encontrar es en un manual. Un manual, a ver, nos pueden poner como en el libro ejemplos, pero todo el proceso no lo vamos a encontrar porque la finalidad de un manual no es esta, ¿sí? En cambio, si nos vamos a actas de congresos, centros de investigación, muy bien, a actas de congresos o, por ejemplo, a las revistas de carácter científico, ahí sí tengo el planteamiento, tengo todo lo que se ha desarrollado, todas las características de la población, toda la muestra, cómo las traigo, todo hasta las conclusiones finales que se han obtenido en el libro. Y algo que nos cuesta mucho y que tenemos que aprender, que es la citación correcta de las referencias bibliográficas conforme a normas SAPA, séptima edición, que a lo mejor no las cambian porque llevamos por la séptima, pero luego se les ocurrirá cambiar las cosas otra vez, ¿vale? Eso es un requisito y además un caballo de batalla que os cuesta mucho cuando haces luego al final el trabajo integral, ¿vale? Cómo citar correctamente. De hecho, al finalizar esta asignatura hay una parte que tenéis que saber. Yo os voy a decir la base porque no os van a preguntar. Hay veces que sí entran preguntas de esta cita, esta referencia bibliográfica, está bien citada o no. De hecho, ahora yo os voy a ir señalando que aquí en la presentación, por ese tipo de presentación, hay veces que pongo una referencia bibliográfica y no está correctamente citada conforme a la norma SAPA, pero os lo voy a hacer ver. Os lo pongo porque es información que tenéis para que sabéis, pero no está bien citada, ¿vale?
Sí, pero lo voy a decir, ¿eh? O sea, pero ya os explico que no os digo, oye, Elvira nos exige que citemos bien y es la primera que se salta las normas. No, tiene esa explicación. ¿De acuerdo? Vale, entonces, la replicación, como también os he dicho antes, es muy importante porque ¿qué hace? Que si yo, por ejemplo, esto es lo que hace, si yo hago un experimento, tú en otro sitio replicas el experimento, tú también, etcétera, vuestros equipos, y obtenemos los mismos resultados, esos resultados, ese conocimiento se puede elevar ¿a qué? A ley científica. Cuando distintos investigadores realizan los mismos estudios y obtienen las mismas conclusiones, ese conocimiento se eleva a ley científica. ¿Vale? Oportunidad siempre de detectar casos en los que el procedimiento y las conclusiones del estudio sean incorrectos. Es que hay veces que nos equivocamos. Incluso haces un estudio pensando que vas a obtener estos resultados porque esta terapia es mucho más eficaz, porque estas estrategias son más eficaces. Y cuando recoges toda la información dices, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué no sabe? Bueno, pues estas cosas también pasan. Entonces, venga, vamos a ver qué podemos cambiar, qué no podemos cambiar, etcétera, en ese sentido. ¿Vale? El ciclo de investigación que vamos a desarrollar está basado en ese conocimiento, esa teoría que tenemos. Ahí me formulo una pregunta de investigación. El problema siempre tiene que estar formulado en términos de pregunta. A partir de ahí ya planifico todo el estudio empírico, determino las variables, formulo las hipótesis, voy haciendo todas esas partes, llevo a cabo el estudio y recojo los datos. Posteriormente, ¿qué hago? Analizo los datos, extraigo conclusiones y luego ya elaboro el informe, que supone nuevamente un añadido a ese conocimiento o a esa teoría inicialmente planteada. O a lo mejor es otra vez como una verificación y una demostración del cumplimiento de la teoría, que puede ser en ese afán de replicar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese sería como ese ciclo investigador que tenemos aquí. Más. Según las estrategias de razonamiento que están implicadas en todo el proceso de investigación, tenemos, y esto lo conocemos a nivel coloquial, dos métodos. El método deductivo, hipotético deductivo y el método inductivo, que al final las baterías Bien, método inductivo. Yo observo repetidamente hechos particulares y extraigo conclusiones como generales, es decir, vas de lo concreto a lo general, ¿de acuerdo? El hipotético deductivo es que yo hipotético porque voy planteando hipótesis, posibles respuestas a mi problema de investigación y aquí claramente se va a utilizar tanto la inducción, como he dicho, de lo particular a lo general, como la deducción de lo general a lo particular. Aquí puedes combinar, ¿de acuerdo? Porque tú formulas tu problema, formulas tu hipótesis y lo que haces luego es recoger información para aceptar o rechazar las hipótesis inicialmente planteadas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Más cosas. ¿Cómo definimos entonces qué es una teoría científica? Pues una teoría científica es una elaboración conceptual, como tal, o es un conjunto, un entramado de ideas, ¿no? Porque eso es lo que es un concepto, pero que tiene que tener una característica, que ese entramado sea lógico, no sean ideas sueltas, no tengan relación, no, tiene que estar entramado y que explique cómo y por qué está ocurriendo un determinado fenómeno, el fenómeno que nosotros estamos estudiando. Por tanto, y siguiendo a Kerlin lo de saber siempre metodología de investigación y análisis de datos. Toda esa parte, hay libros manuales de Kerlin directamente. Nos dicen que es un conjunto de constructos. ¡Ay, qué es un constructo! Hago parado. Definamos qué es un constructo. Antes, además, en otra asignatura hemos estado hablando de variables y hemos hablado de distintos tipos de variables. Hemos dicho que unas variables son físicas, pues la edad, el peso, todo esto que es físico y es medible directamente de una forma o de otra, pero luego hemos dicho, y aquí he visto que hay algún compañero que sigue también esta clase, que habéis aportado otro tipo de variables. ¿Como cuál hemos dicho antes? Como la ansiedad. ¿No hemos nombrado la ansiedad antes? ¿Hemos nombrado la ansiedad? Sí, la alimentación han comentado. Sí, la alimentación más tangible, pero por ejemplo la ansiedad sí se ha comentado, sí. Se ha comentado la inteligencia, por ejemplo, hemos podido decir lo de la inteligencia, ¿sí? La atención. Y ahí vamos. ¿Cómo mido la inteligencia? ¿Puedo abrir una cabeza y observarla?
La atención, ¿qué hago? Te miro a ver si no parpadeas porque estás... ¿Qué hago con esto? ¿Qué tengo que hacer? Elaborar un constructo. El constructo es el concepto. Es decir, ¿qué entiendo yo por atención? ¿Qué entiendo yo por inteligencia? No, yo solo. ¿Qué entiendo? O sea, ¿cuál es esa definición que hago? ¿Cuál es mi concepto de inteligencia? Porque si hubiera un único concepto de inteligencia, ¿para qué tenemos tantos test de inteligencia? ¿No lo habéis pensado? Test de inteligencia hay muchos. ¿Pero qué hace? Que uno enfatiza en esto, el otro se centra en lo otro, tal, porque el constructo inicialmente construido es distinto. ¿Sí? La autoestima, muy bien, autoestima, y a través de esos test yo lo mido. El test es un instrumento de medición, pero ese test que se ha construido y se ha validado, yo hablo siempre, cuando hablo de los test, como le digo a los clases de psicología en segundo bachillerato, y le digo, no hagáis los test estos que aparecen en las redes sociales. Sí, el vida tal, no sé qué, digo, esto es mentira, esto no vale para nada. Bueno, nos pone un caramelo y ya a ver lo que hay detrás de ese caramelo, ¿no? Y se ríe. Pero la clave que es, yo cuando hago un test, tengo que aplicar un test y nosotros aplicaremos test estandarizados, es decir, que avala detrás de esos test todo un estudio estadístico de fiabilidad y validez. Y veremos distintos tipos de validez y tal, que lo veremos aquí en esa asignatura, ¿vale? No vemos la parte del estudio estadístico, pero sí que veréis, porque es un análisis factorial, porque tú en tu constructo está formado por dimensiones o factores. Y a la par, esos factores o dimensiones se dividen en subdimensiones o subfactores. Claro, luego para ver si eso realmente cada ítem está midiendo esto, tengo que hacer un análisis factorial. No sé si me explico. Hay todo, esto simplificado, vamos, que si me dicen esto es simplificado la validez estadística de un instrumento, así, me la ha cargado. No, pero entenderme, hay todo un estudio previo para garantizar que ese instrumento mide lo que realmente quiere medir. ¿Vale? Aparte de los costos. Bien. Entonces, ¿qué es un constructo? Ese concepto que se elabora cuando esa característica que yo estoy estudiando no es medible directamente. Véase la autoestima, véase la atención, véase la inteligencia, sociabilidad. ¿Cómo mide la sociabilidad? ¿Cuántas veces da la mano? No, hay que definir la sociabilidad. Resistencia a la frustración. ¿Cómo se mide la resistencia? Hay test que miden la resistencia a la frustración como rasgos de personalidad. ¿Por qué hay distintos rasgos, o sea, test de personalidad? PPT, IPG, el SPF, tal. ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué te miden inteligencia en general y otros te miden inteligencia factorial y otros te miden? Porque son distintos conceptos de distintos constructos sobre los que están construidos. ¿Sí? Entonces, la teoría científica hace referencia a ese conjunto de conceptos, de constructos que yo tengo, de definiciones y proposiciones que están relacionadas. Hemos dicho que era un entramado lógico, no están aisladas, esto está entramado, están ligadas lógicamente y que representa claramente un punto de vista de fenómenos mediante la explicación y el establecimiento de dichas funciones, de dichas relaciones. Esto es muy importante, sobre todo entre las distintas variables, con el objeto que quiero estudiar, es decir, el fenómeno objeto de estudio. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos bien en casa? Genial. Mil gracias. Seguimos. Como veis, los que estáis en las dos asignaturas, esta de la asignatura es teórica. Y la otra, aunque hemos empezado también un poco teórica, pero es más práctica. Pero bueno, no pasa. ¿Sí? ¿Pero estáis viendo ya cosas que se unen? Si sigo hablando de variables, eso es importante. Seguimos. Para los que estéis en una o en otra, no pasa nada, ¿eh? Yo explico, como os he dicho, todo de cero. Funciones y cualidades de las teorías científicas. Una teoría, ¿cuándo es útil? En la medida que tres conceptos que yo me tengo que aplicar. ¿Qué haces? Está basado en los objetivos del método científico. ¿Tú qué haces cuando investigas? ¿Describes? ¿Explicas? ¿O predices? ¿Por qué? Porque uno de los objetivos, ¿cuáles serán? Controlar la naturaleza. ¿Os acordáis? ¿Y cómo puedo controlar? Adelantándome. ¿Y cuándo adelanto? Cuando predigo.
Y para eso tengo que tener una información y unos datos, un perfil, y es un constructo, tendrías que definirlo como tal. Entonces, el perfil como tal sería la definición en sí, ¿vale? El constructo del concepto. Vale. Entonces, mirad, primer aviso. Veis que hay 3 autores ahí señalados. Hernández, Fernández y Baptista. ¿Sí? Cuando hay 3 autores, no se pueden poner los 3 autores. En el apartado de referencias bibliográficas del artículo, de la investigación, etcétera, sí. Pero en el cuerpo del trabajo no se pueden poner. Se pone Hernández et al. 2007. Quiere decir Hernández y colaboradores, es lo que quiere decir. Y ahí no se pondría, ¿vale? Pero como esto no es ni un cuerpo de trabajo y tal, yo lo pongo. Pero, y ahora, si me voy al apartado de referencias bibliográficas, sí tengo que poner además Hernández, P. con la inicial del nombre, Fernández.j. y Baptista.h. Entre paréntesis, en 2007. ¿Lo hemos entendido? Vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen estos autores? Que esa teoría es útil cuando, y nos acordamos, son los objetivos del método científico: describir, explicar, predecir. Y esto lo recordamos. Entonces, funciones básicas. Sistematizo el conocimiento de un fenómeno. ¿Por qué lo sistematizo? Porque como voy a aplicar un método, lo que voy a hacer es ese concepto el conocimiento, lo voy a sistematizar. Segundo, explico cómo ocurre y por qué ocurre un determinado fenómeno. Porque estoy explicando, pero además es que predigo, y predigo si se producirá en función de qué variables se tienen que dar. Cuando nos dicen un ictus se provoca normalmente cuando la persona que hace, que fuma, tiene obesidad, tiene tal. ¿Eso qué son? Esas condiciones, esas variables que pueden predecir que si tienes el conjunto de esas variables, tienes una probabilidad de desarrollar ese tipo de enfermedad. ¿Sí? ¿Lo vemos? Y esas conclusiones, cuando las han sacado, cuando han llegado a esas conclusiones, cuando han estudiado muchos casos de ictus y han ido viendo las variables, han ido recogiendo las variables de esas personas que han sufrido los ictus. ¿Sí? Y al final, con todos los estudios estadísticos pertinentes, han llegado a unas conclusiones. Seguro que había otras variables que no son significativas para esto y han sido rechazadas. En cambio, otras, ahí están. ¿De acuerdo? Bien. Y luego, siempre que hemos dicho que una investigación tiene que dar paso a nuevas investigaciones. Pues esto también es generar una nueva investigación al respecto. ¿Qué cualidades fundamentales tiene que tener una teoría? Que esa teoría se tiene que probar. O sea, yo no me encuentráis una teoría, hemos llegado a esta teoría y yo digo, venga, pero tengo que ponerla a prueba. Porque esa teoría puede ser que sea perfectamente o puede modificarse. Segundo, una coherencia lógica. Volvemos otra vez a ir a la definición propia que estamos viendo, ese entramado de ideas lógicas. Segundo, ¿qué hemos dicho? ¿Cuáles eran los tres verbos del método científico? Explicar, describir, explicar y predecir. Pues esa capacidad que tiene que tener las teorías científicas. El alcance hasta dónde llega esa teoría científica y luego simplicidad, me encanta el término de parsimonia, ¿no? Una parsimonia siempre es más como, uy, qué persona tiene parsimonia, como muy calmada, hace todo lento, tal, no, parsimonia. No, aquí parsimonia es simple. Quiere decir que nosotros no tenemos que explicar todo de la manera más compleja posible, sino de la forma más simple posible, más simple. Y la efectividad, lo mismo. Nuevas investigaciones en ese sentido. Más cosas, una definición más. En este caso, tenéis perdonadme, es que lo pronuncio fatal, por más que insisto, podcast. En el campus virtual, ya a partir de ahora le diré ese recurso, ¿vale? No sé por qué tengo esa dificultad. Tendré que investigar a ver qué variables me están afectando para decirlo. Vale. Bien. Os lo cuento, y hay muchos vídeos en internet que sí que explican lo que es una
una disonancia cognitiva. Y se produce mucho. ¿Qué es disonancia? ¿Qué? Aunque tengáis la definición, ponerme un ejemplo de cuándo se produce esa disonancia, una disonancia cognitiva. Cuando no hay una coherencia entre el estímulo que está recibiendo por dos sentidos diferentes. Aunque sea por los sentidos o tu esquema mental. Es decir, que puedes tener un conocimiento, estás percibiendo una información que no te encaja en este esquema. ¿Sí? Técnicamente, la existencia de cogniciones que no son coherentes, no son consonantes, que sí producen a la persona un estado psicológico de incoherencia, que es cuando encontramos la disonancia, ¿sí? Es decir, esto te hace como, ¿vale? Que es incómodo, ¿por qué? Porque dices tú, ¿por qué es esto? Y que la persona se esforzará en paliar, ¿sí? Cuando da esa posibilidad. Fijaos, ayer puse un ejemplo que así lo vieron bien. La segunda parte no se ve ahí tanto, pero sí que palié. Bueno, ¿cómo citaríamos esto correctamente? En sí, en cuerpo de texto. Cabiría et al. Et al. Et al. Al. Punto 2013. ¿Vale? Al. Aunque yo os he dicho colaboradores, está en la vida. Et al. Punto. ¿Vale? Es aquí. ¿Sí? Entonces, fijaos. ¿Sí? Sí, lo está en el libro. Sí, yo no me invento nada. Es como, vale. Pero la clave en esto. Estamos en además estaba por ahí el vídeo, que lo vi y dije, guau, esto, claro, porque yo les explico también a los chicos esto de disonancia cognitiva, para enseñar más con el fútbol. Fútbol americano, una jugada. Van todos en melee, todos puestos, ¿vale? Y hay uno que es el que tiene el balón. Entonces todos ya están colocados y el que tiene el balón sale, se pone así, mira además al fondo, como ido, como si no estuviera nada con él, y se va andando muy lentamente. No se sale, va andando muy lentamente. De los demás, ¿qué hacen? Se levanta y dice, pasa algo. Y que está todo el mundo, o sea, ¿Has visto ese vídeo? ¿la viste el vídeo? Y luego sale corriendo y mete el punto. Justo. Pero hay uno, si te das cuenta, que el que sale detrás de él corriendo, que luego ya no alcanza, ese es el más avispado, el que dice, el que menos soporta la incomodidad de, ¿este qué hace? ¿No? Muchas veces, cuando los niños pequeños cogen perras de esas de llorar, porque se de chantajes, siempre lo digo, los niños pequeños, los adolescentes también, son grandes psicólogos científicos. Hacemos chantajes emocionales de amor. O sea, es verídico, un chantaje emocional. Y lo pones y habréis visto. En un supermercado, a lo mejor, un niño con una pataleta en el suelo, ¿no? Y los padres por ahí escondidos, uno de vergüenza, otros también. ¿Y cómo se para eso? La mayor parte de las veces, ¿qué hacen? Le compran lo que quieren. Claro, así no se educa. Pero por no hay que afrontar la situación que tienen. ¿Ahí qué esperáis? El niño que espera. Lloro, pasan vergüenza, ¿qué me van a hacer? Van a comprarme lo que quiero. ¿Sí? Esa es la estructura del niño. ¿Cómo le quitaréis esa estructura? Un ejemplo, claro, que tienes algo para hacer. Tú te tiras ahora al niño y te pones a pelear a gobernar también. Como padre más. El niño, ¿qué hace? Pero, ¿qué haces? O sea, si soy yo, tú no. ¿Qué estamos generando? O sea, pero respecto a la teoría científica, Sí. quiere decir que tiene que tener un carácter que genere esa disonancia. Sí. Tiene que cambiar de esquemas. Tú tienes un esquema, pero fíjate lo que además te provoca. Es una incomodidad. No es solamente el título personal. Es algo que como que no se ajusta. ¿Sí? ¿Bien? Sí, que te choca. Te choca y dices, ¿pero qué es esto? No puede ser esto. ¿Vale? Más cosas. Bueno, ahí es que yo os había puesto un vídeo, pero tenéis mucho. Entonces, es psicológicamente incómoda porque las personas, como te encuentras, ¿por qué sale antes tú que has visto la jugada? Uno corriendo, porque no soporta. ¿Pero dónde va este? No entiendo lo que hace, pero voy detrás. O sea, es como adelantarse. Por lo menos voy detrás de él. Porque este se está yendo. ¿Sí? Claro, esa jugada no la pueden volver a repetir. Porque cuando vean a uno así pasear, pues ya tienen a todos encima, ¿no? ¿Por qué? Porque ya han aprendido, ya no se produciría el efecto disonante cognitivo. Porque ya entra dentro de la estructura, hay un aprendizaje. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo lograr esa consonancia? Aumentando la importancia de elementos consonantes con la conducta, añades otros elementos totalmente nuevos o quitas importancia a esos elementos que te están generando claramente esa disonancia cognitiva. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, sí, o sea, normalmente lo que intentas es evitarlas, o sea, porque te genera realmente incomodidad en ese sentido. ¿Vale? Seguimos. Otros términos. Hemos dicho que hablábamos de muchos términos que íbamos diciendo y ahí tenemos otros, que son modelos. ¿Qué son modelos? Los modelos, ¿vale? En principio es a la teoría y ¿qué hacemos? Siguiente nivel, el modelo. Es como una compleción más de... Pueden tener un alcance explicativo menor que la teoría, no tienen que ser a ese nivel. Entonces, expresan claramente ecuaciones, es decir, modelos. Por ejemplo, un modelo matemático. Cuando nos explicaban los modelos matemáticos, te lo explicaban y tal, porque tienen unas estructuras, tienen una relación, tiene tal, y ahí está. Ahora, también utilizan analogías, sobre todo para expresar todas esas claves, ¿no?, que son propias del mecanismo de las estructuras que lo conllevan. Por otra parte, la perspectiva. ¿Qué dice la perspectiva? Ahora, es una aproximación general más amplia que una teoría. O sea, ya estamos en la teoría, hemos dicho que el modelo no tiene que ser tan amplio con la teoría, pero que la perspectiva puede ser más amplia que la teoría en cuanto a ese alcance que tiene, ¿no? Desde una perspectiva de interpretación de un fenómeno determinado, desde una explicación de ese fenómeno determinado, porque tú tienes una teoría, pero a lo mejor esa explicación la supera en cuanto al alcance, ¿vale? El otro concepto que ya nos hemos adelantado, el constructo. Ese concepto que yo voy definiendo de aquellos aspectos que no son observables, de aquellas variables que no son medibles directamente. Creatividad, ansiedad, inteligencia, etc. Y hay veces que un constructo está formado por un conjunto de constructos, que estos ya son la bomba, ¿sí? ¿Vale? Luego, porque por ejemplo un test de inteligencia sí que lleva varios constructos. Tienes lo que es la inteligencia, pero esas variables que entran puedes estar definiendo también con cada una de esas variables como un constructo. Más, variable. Característica que podemos observar, aquí a lo mejor está más clara esa definición que antes hemos visto, que podemos observar y algo que es muy importante, medir. Porque si no podemos medir, no podemos analizar de otra manera determinada, ¿sí? ¿Vale? Y que a nivel cuantitativo puede presentar dos valores, pero a nivel cuantitativo o no cuantitativo. Por ejemplo, ¿se da esa característica o no se da? Ya son dos valores. ¿Sí? Qué calor, ¿eh? Oh, un calor, ¿eh? Más. Métodos. Son expresiones de ese procedimiento. Cuando decimos, ¿qué método vas a seguir para hacer eso? Pues es una expresión concreta de ese procedimiento que va a constituir al final ese método científico. Hacen referencia a todo el proceso de investigación y vas a desarrollar una estrategia determinada. ¿No? O sea, dentro de todas las fases que hemos visto, tú vas a desarrollar una estrategia concreta. Vas a seguir un método, que es el método que analizamos. Diseño de investigación, lo que tenemos que hacer en esta asignatura. Pintamos, diseñamos cada una de las fases, de los pasos que vamos a ir desarrollando en función de qué, del objetivo de investigación que yo me esté planteando. Esto es lo más importante. Y siempre para obtener datos, pero esos datos tienen que ser relevantes. ¿Relevantes para quién? Para el objetivo del estudio que estoy llevando a cabo. ¿De acuerdo? Más cosas. Las técnicas. Las técnicas son aspectos, métodos específicos, procedimientos que yo voy a llevar a cabo, pero con fracciones de partes, en momentos concretos particulares que se van a desarrollar y a su vez van a facilitar toda la aplicación de los distintos métodos. Y por último, la metodología es esa presentación o análisis de procedimientos, ese conjunto, ¿no?, de tácticas que nosotros vamos a tener que desarrollar para llevar a cabo la investigación. Más cosas. Esos dos grandes paradigmas que tenemos. Los paradigmas de investigación los dividimos claramente en qué? En una parte de investigación cuantitativa y en otra parte de investigación cualitativa. Dentro del análisis empírico-analítico tendríamos la parte cuantitativa y ahí el objetivo, ¿cuál es? Mi objetivo en la parte cuantitativa va a ser llegar a leyes generales. Para llegar a leyes generales
yo ahí tendré que hacer una serie de estudios estadísticos, que pueden ser estudios confirmatorios, inferenciales, hipotéticos deductivos, etcétera, de forma que posteriormente pueda inferir, pueda extrapolar, pueda generalizar esos datos a la población objeto de estudio. ¿Sí? Luego, ese enfoque cualitativo tiene como dos grandes ramas, que es el interpretativo y el crítico, y ahí sobre todo lo que estoy interesado más es en describir. Primero voy a comprender una realidad, voy a describirla y luego puedo transformar esa realidad en ese tipo de estudios. Y ahí tendría toda la parte exploratoria, descriptiva, inductiva, que sí, que juega con datos, o juega en el sentido positivo de trabajo con datos, pero no es generalizado, ¿de acuerdo? No es generalizar, porque mi objetivo no es generalizar, es profundizar, es describir, es explorar más, ¿vale? Esa es la cualitativa. Esa es la cualitativa, ¿sí? Hemos hablado antes que íbamos a ver dos tipos de estrategias, manipulativas versus no manipulativas. Vamos a ver en qué consiste. Las manipulativas, por una parte, sí que las manipulativas es la estrategia más importante dentro de lo que es un proceso de investigación, sobre todo en cuanto a experimentación, porque como su nombre indica, yo como investigador manipulo, a lo mejor el término manipulación es peyorativo, manejo las variables, porque, o sea, realmente es manipular, pero no negativamente, es que las manejo. Entonces, ¿y cómo las manejo? Controlando variables, haciéndolas funcionar de determinada manera, porque mi tipo de estudio va a estar todo eso controlado. Mucho mayor control en esa parte es lo que vamos a tener. El objetivo fundamental de esta parte de investigación, que voy a establecer esas relaciones causales entre las variables. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, cuando nosotros realizamos un experimento, vamos a manipular. Sí, ¿por qué? Porque podemos introducir una situación determinada y la modificamos, la cambiamos, ¿vale? Ahí que voy a manejar una variable. ¿Cuál es la variable que está en mis manos para manipular? La variable independiente, que va a hacer un efecto sobre ¿qué otra variable? La variable dependiente. Va a depender de mi manera, de la otra variable, de la variable que estoy manejando, ¿vale? Es verdad que también puedo ver variaciones entre distintas variables manejando la causa, que se asocian, que eso es covarianza, ¿sí? Que varían para la mente. Es decir, con cambios que se están produciendo siempre. Los cambios donde se producen, la variable independiente o la dependiente, siempre la dependiente, porque la independiente es la que está en mis manos. Y la que puede variar está en eso. Por ejemplo, yo quiero ver la eficacia, quiero analizar la eficacia de una metodología de aprendizaje que fomenta más el aprendizaje activo del alumno frente a una metodología tradicional. ¿Sí? ¿Cuál es la variable que está en mi, y luego lo voy a ver en resultados en la asignatura de matemáticas, que es donde lo estoy aplicando? ¿De acuerdo? ¿Qué variables tengo? ¿Qué variables estoy manejando? Simplificado, estudio, ¿eh? ¿Qué variables estoy manejando? ¿Qué está en mis manos? ¿Puedes repetir? Sí, ya sé que es mucho tiempo de atención. Yo quiero ver la eficacia de una nueva metodología que fomenta más el aprendizaje activo del alumno. Entonces, voy a utilizar en un grupo la metodología tradicional, el método tradicional, expositivo, y en otro una metodología activa más participativa. Esas serían las independientes. Las no. Variables independientes, las metodologías. Las no. La metodología. La variable independiente es la metodología. ¿Qué categorización tiene esa variable? Metodología tradicional, metodología activa. ¿Sí? Pero es una variable. La metodología. Okay. ¿Y qué es lo que puede cambiar? La capacidad de aprendizaje. El aprendizaje del alumno. ¿Cómo estoy midiendo el aprendizaje? Variable independiente. No, ¿cómo he dicho que iba a medirlo? ¿Con las? No. Con las calificaciones, con las notas. Yo utilizo esto, metodologías. Al final a los dos grupos le aplico el mismo sistema. Y contrasto. Imaginaos que tengo el resto de variables controladas. Número de estudio, capacidad intelectual, es disfrutar eso. Vosotros hacéis un acto de fe que tenemos todo eso controlado.
¿Sí? Saber eso de este tipo, ¿vale? Pero con más complejidad. Pero era para entender la variable dependiente e independiente. Entonces, yo todo esto que estoy haciendo, ¿sí? Esa manipulación, yo en mis manos no puedo manipular el resultado del examen, ¿no? ¿Puedo manejar ese resultado? No. ¿Qué puedo manejar? La metodología, pero el resultado no. Entonces, ¿dónde se producen los cambios? ¿En la metodología? No. Se pueden producir los cambios en el resultado. ¿Y el resultado qué tipo de variable es? Dependiente. ¿Lo hemos cogido? Porque depende de cómo... De la metodología. No, no del estudio, de cómo te enseñan. Perdón, cómo lo enseñas, sí. ¿Vale? De esa metodología. ¿Sí lo ves? Qué bien. En casa lo vemos, dependientes conductuales, ¿en qué sentido? No, porque conductuales no tiene por qué ser siempre conductual. Hombre, es que según miramos. ¿Cómo se te ocurre? A ver si no me pierdo. Para medir resultados. Es que todas las variables las tengo que medir, porque si no, ¿cómo voy a ver la eficacia en este caso que a lo mejor pienso que la metodología más participativa va a dar mejores resultados y luego me encuentro con que la metodología tradicional da mejores resultados? ¿Sí? ¿Pero qué quiere decir con conductuales? Es que no lo entiendo, por eso he dicho. ¿Me puedes poner un ejemplo de lo que decías antes? ¿De dependientes conductuales? En experimentación psicobiológica, sí. Sí. Claro, porque están medio variables para ver luego la parte conductual que se modifica, sí. Desde esa perspectiva lo analizas, ¿vale? Sí, o sea, conductual es que yo aquí he dicho un movimiento, pero puede ser también tipo conductual, ¿vale? Muy bien, genial, gracias. Y vamos a las estrategias no manipulativas, que como su nombre indica, ¿qué son? Pues, por ejemplo, aquí hay además principios éticos, que son variables, las típicas que antes os he comentado más del carácter social, que es el sexo, la edad, etcétera, esas variables. Yo no puedo manipular esas variables, yo solamente puedo tenerlas en cuenta para luego sí hacer estudios diferenciales. Por ejemplo, este mismo caso que he dicho es, ¿los resultados de las chicas son mayores que de los chicos o no? Por ejemplo, puede ir por eso. Diría que la variable dependiente es la mide el experimentador la variable que manipula. A ver, la variable dependiente la tengo que medir porque tengo que ver el efecto que está produciendo la variable independiente. ¿Desde esa perspectiva lo planteas? Yo creo que lo dice por el ejemplo de los resultados. Eso es, vale, sí, eso es. ¿Por? Que el ejemplo, o sea, que es el ejemplo que has puesto antes. Hasta lo estaba diciendo como de otra forma. Vale. Que son los resultados, Sí, me refiero sí, que la variable independiente al final es. Fenomenal. Gracias. Seguimos. O que forman parte de la historia vital de la persona, ¿no? Es decir, el tamaño de la familia. ¿Yo puedo cambiar el tamaño de la familia? No. Yo puedo decir que entiendo por familia y en función de eso que me contéis, pero yo no te puedo decir, aquí quitas al hermano o aquí quitas, no puedo hacer estas cosas. O sea, estas cosas no se cambian. Nivel formativo, si yo os pregunto, cada uno tenéis un nivel formativo. ¿Eso lo puedo cambiar? No. Sí. Pero también podrías cambiar la muestra, ¿no? Si ves que no... Pero la muestra es distinta. O sea, no digo, si tú dices lo de los familiares, entonces no puedes investigar. Si quieres, por ejemplo, investigar, yo qué sé, si los niños que se crían con más hermanos, con más de 3 hermanos, son menos egoístas. Y coges Eso y es investigas. Eso es tu hipótesis. Sí, pero coges e investigas una familia que tiene 2 hermanos, pues no puedes Pero es que manipular. no entraría dentro de la muestra, porque la población objeto de estudio no la contempla. Entonces, Tu población son 3 hermanos, familia de 3 hermanos. Defines la población. De ahí te escribe la población y de ahí se saca la muestra. Pero está bien, ¿eh? Que me encanta que esto. yo pensaba que en plan, con manipular, pues dices, vale, pues no me sirve, pues cojo otra muestra. No, eso no es manipular. Manipular es que está en tus manos como investigador. ¿Sí? Porque la muestra te tiene que servir. Si no, el problema que tienes es que no has seleccionado bien la muestra.
Manipular sería cortar un brazo a alguno de sus hermanos para ver si... La mujer, tiene- ¿no? Por eso he dicho que no, que volvéis y veréis el del... Bueno, estás cansada. No, que esa terapia. No, aquí no cortamos brazos a nadie. No, No, manipular pero quiere a decir las manejar. razones éticas me refiero, ¿no? No, pero lo que pasa es que yo no puedo manipular lo que tú estás diciendo. A ti te quito esto, oye, pues di tú que no tienes 4 hermanos y tienes 3. No se quita, o sea, no me lo cargo, pero tú dices esto. No, o sea, ahí es falta de ética. O sea, eso luego hay un tema de ética totalmente. O sea, para investigar, lo primero que tenemos que hacer es pedir permiso e informar claramente de cuál es el objetivo de la investigación. Si no, no podemos recoger los resultados. Eso que te dice, he observado tal, he cogido, error. Y ahora, fijaos, hasta en los trabajos que se hacen, en TFGs normalmente no coges tanto muestras, pero en TFMs, trabajo fin de máster, hay que a lo mejor coges muestras, es que hay que pedir autorización. Y hay un comité en las universidades de ética. O sea, ya tú no haces un estudio y ya das unos resultados y tal, porque directamente puedes decir, ¿de dónde has sacado esos datos? Los has inventado. Cuidado, ¿eh? Ah, no, el estudio puede estar perfecto. ¿Y los datos te los has podido inventar? Sí, mira, coge estas variables. Mete los datos. ¿Vale? Hay muchos aspectos ahí a nivel de ética. Eso es, como ahí nos apuntan la parte de la ética. Genial. Bien, bueno, pues esto, sobre todo, método correlacional. ¿Os acordáis lo que he comentado del método correlacional? El método correlacional lo que nos permite ver es la variación, o sea, la relación que existe entre dos variables. Variación, fuerza de asociación y dirección entre dos variables. Nunca puedo estimar una variable a partir de la otra. Recordad, ¿sí? Nunca. ¿Vale? Más cosas, tipos de estrategias manipulativas en los estudios que hacemos. Pues ex post facto, que os he dicho al principio, que es después de hecho, ahí no hay manipulación. Cojo resultados de un centro educativo que ha hecho, o sea, que de matemáticas y estudio, no sé qué. Eso está hecho, yo no he manipulado previamente nada, ¿vale? De encuesta, pues ahí tengo como prioridad describir. Os paso una encuesta con una serie de características y luego yo os describo, ¿vale? Porque mi intención, ¿qué es? ¿Ver relación meta? No, escribir, simplemente escribir, ¿vale? Y observacionales, que ahí la observación, ¿cómo tenía que ser? ¿Qué característica tiene que tener la observación para utilizar el método científico? Sistemática. Eso es, muy bien. Entonces, aquí yo tengo ese objetivo de estudio de la conducta, que puede ser una observación natural, que sea espontánea. Por eso, por ejemplo, en psicología hay más investigaciones experimentales que en educación. En educación no suele haber situaciones experimentales, suele ser con mucho cuasi experimentales, casi experimentales. ¿Por qué? Porque necesitamos ver a los individuos de la forma más natural posible para poder estudiar determinados fenómenos, ¿vale? Bien, más cosas que vemos. La última parte ya, la aproximación en multimétodo. Hay veces que el objeto de estudio es muy, muy complejo y necesita como aproximarnos a través de distintos métodos. Que siempre que nos planteamos que utilizamos métodos cuantitativos versus los métodos cualitativos. Bueno, pues, o por qué no uno complementario, que hay una parte cuantitativa y otra cualitativa. ¿Se puede hacer? Sí. Todo depende de qué, del objetivo de estudio. ¿Bien? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Con esto acaba el tema. Ya hemos visto el tema 1. ¿Cómo estamos en casa? No, bien, no, vamos, ahora ves si a tope, así me gusta, muy bien. Genial, sois geniales, gracias, ahora viene el examen, la parte más buena, ¿no? No es examen, pero vamos a ver si nos ha... ¿Bien? No, bien solo no, tiene que ser muy bien, ¿no? ¿Hay alguna duda? Vale. Muchas. No, tampoco. Bueno, pues ahora, si queréis, hacemos ejercicios y los minutos que queden, pues me puedo quedar aquí, no por el momento, vale, me alegro. Pero si hay alguna duda, lo aclaro, ¿vale? Vamos a ver, esos ejercicios los tenéis, pero bueno, yo también os puedo pasar. Lo que vamos a repasar son esos conceptos. Aquí aparecen determinados conceptos y aquí la definición, ¿sí? Y entonces lo que vamos a ver es a qué hacemos referencia. Para facilitarlo, yo leo
la de definición y me decís a qué concepto hace referencia, ¿de acuerdo? Primer concepto. Sus claves básicas son adaptables a las necesidades específicas de las distintas disciplinas. Me voy a empezar por uno más sencillo. Venga, empiezo por uno más sencillo. El registro de las observaciones se realiza de forma controlada. No. Busca. Es más fácil. Claro, era como, ¿de qué color es el caballo de la conversación? Vale. ¿Qué hubiera hecho si esto me lo plantean en un examen? Rápidamente, no, pero lo que haría en esta primera es subrayo controlado y luego veo las respuestas. Porque estoy fijando la atención. Antes que hemos hablado de atención, fijo la atención. O sea, en el examen hay que ir para subrayar. No, te dejan subrayar todo lo que quieras. Subrayas. Vale. Otra, venga. A ver en casa, os tenéis que animar. Se basa en la observación de los hechos. No. Empírico, claro que sí, se basa en todo lo que es la observación de los datos. Vale. Más. Ahora, exige, empírico, muy bien, exige una planificación y aplicación ordenada y rigurosa. Ahora sí, sistemático. ¿Veis cómo es? Pero yo hay que subrayaría. Exige planificación. ¿Qué es el sistema? Un plan. Ya lo tengo asociado. ¿Sí? Más. ¿Qué nos faltaba? Debe ser revisable. Debe ser revisable y someterse a juicio externo y corregirse a sí mismo. Muy bien. ¿Vale? ¿Lo hemos dicho esto? Vale. Venga, más. ¿Sí? Bueno, ahí están las correctas. Esta. Lo mismo. Os defino y me decís fertilidad, simplicidad, alcance explicativo, capacidad de descripción y explicación predicción, coherencia lógica, ser susceptible de prueba y modificación. Genera hipótesis contrastables empíricamente. Coherencia lógica. No, espera. No, léelo todo. Te lo pongo más. Es que me paso. Vale, ahí mejor. Gracias. Nada. A ver, en casa. Explicativo. ¿El qué? Alcance explicativo. Ser susceptible. Ser susceptible. Ser susceptible. Es ser susceptible de prueba. ¿Qué hemos dicho que una investigación tenía que ser? Puedo probar, yo también. Es susceptible de prueba. Muy bien en casa, ¿eh? Muy bien. Genial. Otro. Si yo os digo, está constituida por afirmaciones interrelacionadas de forma lógica y sin contradicciones. Ya. Si es que he puesto hasta el subrayado, lo he hecho con la voz. ¿Vale? Bien, más. La elaboración de las teorías está al servicio de la ciencia para cumplir sus objetivos fundamentales. Capacidad de descripción. Claro, ¿cuáles eran los tres objetivos del método científico? ¿Lo veis? Ya no lo hemos aprendido, ¿habéis visto? Es un método innovador, es el método Machacón. Más, pero sí, pero lo entendéis, ¿no? A mí lo que me preocupa es entender. Cuando uno lo entiende, luego ya sí, tienes que asociar los términos, pero los asocian mucho más fácil. Vale. Nos hemos quedado. Cuanto mayor sea el número de diversidad de fenómenos que puede explicar, mayor será su amplitud explicativa. Alcance explicativo. Claro, esto es, ¿vale? Es obvio. Y luego utiliza solo las proposiciones y componentes necesarios para la explicación del fenómeno. Que hemos dicho que tenía que ser lo más simple, no decir todas las cosas. Y por último, muy bien, en casa muy bien también. Y capaz de generar nuevas preguntas de investigación y, por tanto, nuevas observaciones y descubrimientos. Fertilidad. Eso es. Lo hemos pillado bien. Qué bien. ¿En casa bien también? Vamos con otro. Lo mismo. Ahora ya es más fácil porque se ve más pequeño. Si yo digo variables de selección de valores, o sea, tengo los 4 tipos de estudio: experimental, cuasi experimental, ex-post facto y observacional, ¿vale? Voy a ver. Si me dice, por ejemplo, intervención manipulativa, experimental, sin duda. Porque he dicho que es el máximo como control. Bien.
Si digo asignación aleatoria, ¿cuál sería? ¿Seguro? El Sport Pack. No. Sin duda, lo que habéis dicho. Cuasi experimental. ¿Por qué el expofacto no? ¿Expofacto yo puedo manipular algo? Entonces, ¿qué hago? Variables de selección. ¿Vale? No manipulo nada, ni controlo nada. A ver, que tendré que controlar variables, Sí. no puedo darle patología pato. Variables de selección de valores no entiendo. Variables de selección de valores. Son aquellas variables que tú seleccionas, ¿vale? Pero que ya están recogidos los datos. No hay una manipulación. Lo que os he dicho. Si yo quiero hacer un estudio con resultados académicos, los resultados académicos ya están. No lo sé, no he hecho un tipo de prueba como el otro caso que sí había hecho un tipo de prueba específica. ¿Vale? Ya está. Y luego nos quedaban Conducta espontánea. la conducta espontánea, que claramente sería los observacionales, porque eso lo que haces es observar. ¿Por qué? Porque es observar. ¿Qué hemos dicho de la observación? Que es ver al sujeto en la forma más natural posible. Por eso el matiz que te pone en conducta que es espontáneo. ¿Sí? ¿Lo hemos cogido? Venga, ¿otra? Estos minutillos que nos quedan. Este es tipo examen. Dice, en una investigación científica, solo podemos considerar que proporciona conocimiento científico cuando logramos las condiciones para establecer relaciones de causalidad. Yo ya digo, pero me está contando. ¿No? Venga, siguiente. La naturaleza de las variables y las condiciones del estudio determinan en buena medida la estrategia metodológica más adecuada. Puede ser, ¿no? Yo eso lo veo lógico, ¿o no? Voy a ver la tercera que me cuenta. Cuanto mayor sean las posibilidades de actuación directa del investigador en la situación del estudio, mayor será el parecido de esta con la realidad del fenómeno en investigación. ¿Pero qué me está contando? ¿Ves que no tiene lógica la última? O sea, ¿qué quiero decir? Esa apuesta para guiar. ¿Pero cuál sería la correcta? ¿La A? No, la A no es. La B. Es la B. ¿Y por qué es la B? La A dice, solo podemos considerar que proporciona conocimiento científico cuando logramos las condiciones para establecer relaciones de causalidad. No solamente es en ese caso. Muy bien, la B. No solamente es en ese caso, puedo encontrarme otros casos que sí se hacen. Eso es una limitación, ¿vale? Muy bien. Y Una pregunta, ¿van a ser de este estilo del Sí. examen? Sí. Luego haremos, estas son de las que aparecen ahí final del libro, pero luego traigo de exámenes de otros años, ¿vale? Para que veas cómo las preguntas. Vale. O sea, que va a ser como en el resto de asignaturas que dicen que son un poco como rebuscadas, así, para que... Bueno, no son a ver, fáciles. esta asignatura tiene su complejidad. Es sencilla, de hecho, os informo, una alumna ayer, antes he visto entrar un alumno que estuvo el año pasado conmigo y bueno, es un crack y sacaba unas notazas impresionantes. Pero el año pasado, en el Sunset, me dijo ahí una alumna que también me la encontré y ahora pasaste, que saqué matrícula en fundamentos. Se dicen, en la tuya, digo, no, la matrícula es tuya. Pero me hizo muchísima ilusión porque, bueno, he estudiado muchísimo y ya está. Y me dijo, sigue explicándolo así. Y dije, pues mira, pues eso, me quedo con ese regalo, ¿no? que me das. O sea, es que la materia hay una parte, Orano, esto es fácil, hay una parte que se pone más compleja. Pero si vas siguiendo con lógica, ahora, ¿qué os voy a animar? De aquí a la semana que viene. Yo sé que tenéis otras asignaturas, otras obligaciones y tal. Te lían mucho con los estudios de caso, eso es. Pero porque los estudios de caso lo que hacen es que el conocimiento se aplica. Así, ¿y no te fue bien? Sin estudiar. Vale. Me quedo. Pero pues este año lo bordas, porque este año sí que estudias. Genial. Está haciendo un estudio. Está muy bien, de oírte. Bueno, muchas gracias. La clave sobre todo es, ahora, esta semana, ya que subís en nada, bueno. Pero bueno, ahora todo bien, ¿no? Casi apruebo. Sí, bueno, si es que genial, ¿veis? No, bueno, muchas gracias.
pero mil gracias. Así les animas a ellos, sobre todo a ellos, ¿vale? Pero bien, o sea, y sabes que pongo como el énfasis, ¿no? Y yo tengo que controlarme porque si no las respuestas, o sea, las preguntas no leo ya enfatizando la respuesta que es correcta, que no tengo, ¿no? ¿Las clases son grabadas? No, no las hago, es que no me gusta. Imaginaos yo grabando lo de los triángulos antes de triángulos, cuadrados y círculos, vamos, es que me echan de aquí. O sea, me echan, no. Yo os ayudo en todo lo que necesitéis, ¿vale? Os facilito la documentación y si tenéis dudas, intento explicarlas, pero no las hago, ¿vale? Sí, además que sé que me condiciona la cámara. O sea, aunque pase el tiempo y luego tal, la cámara me condiciona. Entonces me cuento. Soy mucho más seria. Es que ya lo he probado. Soy mucho más seria. Es como, y a estas horas uno tiene que seguir animando, porque si no, no continuamos. Te dejo un correo si puedes compartirme el material. Sí, yo te lo comparto. Es que no he podido parar. Hoy, este fin de semana ya me pongo al día mandando correos, ¿vale? Lo que sí os digo es, hoy, o sea, esta semana, ¿qué haría? Repaso lo que hemos visto del tema este. Si queréis la presentación, os la envío. Me leo el tema, veo con la presentación, si queréis añadir algo, poner algún matiz, hacer cosas, y ya tienes el primero. Y me leo, si me da tiempo, el segundo. Me lo leo, no más. ¿Para qué? Para cuando empiece yo, ya por lo menos suena algo. O mira, esto que no me ha quedado claro, se lo pregunto a Elvira. O eso, que también se puede hacer a posteriori, ¿vale? Pero yo creo que ese es el método para que sé que es duro, pero duro porque exige, pero no es tanto estudiar de memoria, sino comprender. Y sobre todo, porque el conocimiento de esta asignatura se va poniendo sobre lo que tenemos aquí. Y entonces ahí, si tenemos laguna, ya sabéis lo que pasa. Que no sé, ¿vale? ¿Sí? Vale, es la hora. ¿Hacemos esta última? ¿Nos vamos? Sí. ¿Sí? Pues venga. Dice, en una investigación, esta la hemos hecho, yo decía, las estrategias de investigación manipulativa, teníamos manipulativa versus no manipulativa, se caracterizan por el estudio de la realidad tal y como se manifiesta de forma natural. ¿Esa qué sería? No manipulativa. ¿Tipo de estudio que haríamos? ¿Veis? Siguiente. La B, bueno, ya, perfecto, es la B. Vamos a verla, genial. La manipulación de la variable independiente y su aplicación en una situación controlada para poder valorar sus efectos sobre ¿qué? Sobre la variable dependiente. ¿Qué me dice? Que estoy manipulando, estoy manejando. Y la última, la observación pasiva. De hechos particulares para extraer conclusiones. Si es pasiva, estoy solamente observando la realidad como está, no estoy interviniendo. ¿Sí? ¿Vale? Este era fácil. Pero ya es fácil porque sabemos. Aquí hay que quererse un poco. Se ve la respuesta abajo. Ay, que se ve la respuesta. Ah, sí, porque la tengo, pero ¿la veis ya también? Bueno, voy a tener que quitarlas. Bueno, pues nada, si queréis lo dejamos aquí. Un placer, gracias a todos los que estéis en casa, que sé que es difícil seguir las clases de esta manera. Muchas gracias por el esfuerzo y nos vemos la próxima semana. Y muchas gracias a vosotros por venir hasta aquí y estar hasta estas horas toda la tarde trabajando. Gracias, un placer. Y nos vemos, no me falléis. La próxima semana más y mejor. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Habéis firmado? Sí, aquí está. Gracias. Sí, antes me he equivocado. Gracias.